Los que nos dedicamos a la construcción de carreteras tenemos una función muy importante. Pero también es importante recordar que debemos proteger el medio ambiente durante el proceso de la construcción. Usted, como contratista, tiene un papel clave, no solo en la construcción de su proyecto, sino en su colaboración con el Departamento de Transporte del Estado de Texas, TxDOT, para continuar la tradición de proteger las tierras de nuestro estado de Texas. Bienvenido al curso de capacitación sobre el Sistema de Administración Ambiental, o sea, el EMS por sus siglas en inglés. Este curso nos prepara para proteger el medio ambiente durante la construcción de las carreteras estatales. Usted, como contratista, debe entender el Sistema de Administración Ambiental, el EMS, y debe saber cómo incorporar el sistema de TxDOT en el proyecto de construcción del cual usted se va a encargar. En este curso, usted se informará sobre varios temas importantes, entre los cuales se destacan: ¿qué es un sistema de administración ambiental? ¿Cuál es la norma del Departamento de Transporte en cuanto al sistema EMS? ¿Y cuáles son los recursos ambientales que podrían ser afectados por su proyecto de construcción? ¿Y cuáles son los requisitos ambientales que deberá tomar en cuenta? También explicaremos qué hay que hacer en caso de tener un problema ambiental y cómo el monitoreo y la corrección de los problemas nos ayudan a cumplir con nuestro objetivo de evitar infracciones a las leyes ambientales. Los sistemas de administración ambiental se crearon para mejorar el trabajo que hacemos. Estos programas están basados en un círculo de acción que nos obliga a planificar, hacer, comprobar y actuar. Esta idea, representada por el círculo, tiene como objetivo promover un mejoramiento constante. El sistema es un proceso activo y dinámico que siempre busca cómo mejorar nuestro desempeño. Existen muchos modelos de sistema EMS. Tal vez ya conozca el Performance Track de la EPA o el programa Clean Texas, Texas Limpio, de la Comisión de Texas sobre la Calidad Ambiental, o incluso el programa ambiental de su propia compañía. Pero sea cual sea el sistema que vaya a usar, todos tienen unos componentes universales. Según el sistema de administración ambiental, el contratista debe contar con su propia norma ambiental y debe tener establecidos los procedimientos necesarios para cumplir con las leyes ambientales. Para comunicar los requisitos de la ley ambiental, hay que tener cursos de capacitación, una buena documentación y un plan de acción frente a casos de emergencia. Para que funcione correctamente su sistema EMS, usted y TxDOT deben hacer inspecciones frecuentes y deben estar constantemente esforzándose por mejorar las condiciones ambientales de su proyecto. El sistema de administración ambiental sirve para garantizar una estrecha colaboración entre el equipo del Departamento de Transporte y el personal de la empresa de construcción. Vamos a mirar algunos componentes del sistema EMS para ver cómo corresponden a su proyecto. Para empezar, hablaremos sobre la norma. Una norma es la expresión de la compañía en cuanto a su política ambiental y la declaración de la empresa en cuanto a su responsabilidad frente al medio ambiente. La norma siempre está aprobada por la alta dirección. La norma del Departamento de Transporte, TxDOT, la compromete a la implementación de un sistema de administración ambiental y a la incorporación de protecciones ambientales a todos los proyectos de construcción de carreteras. La norma está firmada por el director ejecutivo de TxDOT, que demuestra así la dedicación del departamento al sistema y al cumplimiento con las leyes ambientales. En vista de la actitud seria y comprometida de la dirección del departamento, el personal de TxDOT y del contratista debe respetar la norma también. Ya debe haber recibido su copia de la norma y le rogamos estudiarla hasta familiarizarse totalmente con todo lo que dice. Esta norma exige la aceptación y la implementación de los procedimientos del departamento que incluyen la buena comunicación.
TxDOT le comunica a usted, el contratista, lo que se espera de usted según lo dispuesto por el Sistema de Administración Ambiental. Usted, a su vez, debe explicarle a su personal lo que se espera de ellos. En caso de tener alguna duda en cuanto al funcionamiento del sistema o cómo informarse en mayor detalle sobre el sistema, póngase en contacto con su ingeniero o inspector de proyecto del Departamento de Transporte TxDOT. Conforme al sistema EMS, el contratista debe saber cuáles son los requisitos ambientales que corresponden en su proyecto. Hay muchas leyes y reglamentos que hay que tomar en cuenta cuando se inicia un proyecto de construcción. Por ejemplo, el tipo y las condiciones de la tierra, la estación del año, la proximidad del agua, etc. Los planos del proyecto explican los requisitos ambientales que corresponden a su proyecto en particular. Vamos a mirar algunos de los requisitos ambientales que podrían afectar un proyecto de construcción de carreteras. Hay requisitos ambientales que rigen las aguas superficiales y subterráneas, los humedales, los hábitats de flora y fauna, materiales peligrosos, estructuras y artefactos históricos y culturales, el aire y el ruido. Es importante saber cuáles de ellos corresponden en su caso y qué disponen, y entender que el sistema EMS le permite cumplir con todos estos requisitos. Un factor de gran importancia es la protección del agua. El agua tal vez sea el más importante de todos los recursos naturales y el más sensible a la contaminación. El agua del subsuelo y de todas las vías fluviales del estado, incluso en pequeños arroyos como este, debe ser protegida de la contaminación causada por los sedimentos arrastrados por las aguas de lluvia durante la construcción de carreteras. En algunos lugares, además, hay que proteger los humedales también. Los humedales son recursos ecológicos de gran valor para la tierra porque aquí, en estos bajíos pantanosos, se reproducen y se alimentan una gran variedad de plantas y animales. La diversidad de flora y fauna es importante para todos los habitantes del planeta. Los humedales, además, funcionan como filtros capaces de atrapar los contaminantes que transportan las aguas de lluvia, purificándolas antes de que puedan contaminar los lagos o los depósitos de aguas subterráneas de los cuales extraemos el agua potable. La vegetación de los humedales también puede funcionar como esponja, reduciendo así la posibilidad de inundaciones. Es por esta razón que en 1972 el gobierno de Estados Unidos aprobó la Ley de Aguas Limpias, Clean Water Act, que protege tanto la calidad del agua como los humedales al prohibir la contaminación de las vías fluviales del país. La Comisión para la Calidad Ambiental del Estado de Texas nos obliga a cumplir con la ley y debemos respetarla. Entre los tipos más comunes de contaminantes producidos por la construcción de carreteras están los que causan las aguas de lluvia y la sedimentación. Los sedimentos, el aceite, la grasa y demás elementos nocivos pueden contaminar los arroyos y los ríos con resultados perjudiciales para el hábitat de la flora y fauna acuática local. Para controlar la erosión y la sedimentación hay que elaborar un plan para implementar una serie de medidas que se llaman Mejores Prácticas Administrativas o BMP por sus siglas en inglés. El contratista, en colaboración con el Departamento de Transporte, debe cumplir con el plan de prevención contra la contaminación de aguas torrenciales. Las mejores prácticas sirven para controlar los resultados negativos del proyecto de construcción y consisten en quitar la vegetación por fases, volver a sembrar la tierra cuando se haya completado la construcción y colocar barreras para atrapar los sedimentos antes de que puedan contaminar el agua. El plan de prevención contra la contaminación de aguas torrenciales exige la inspección de los controles para comprobar que funcionen correctamente. Si nota alguna infracción al plan, por ejemplo, si una barrera está llena de sedimento, póngase en contacto con su ingeniero o inspector de proyecto de TxDOT. La ley que insiste que debemos proteger las aguas y los humedales del estado también nos obliga a proteger la flora y fauna de la región. Por ejemplo, para cumplir con la ley del Tratado de Aves Migratorias, el Departamento de Transporte TxDOT
Prepara con mucho cuidado los terrenos donde pretende construir carreteras durante la temporada cuando las aves migratorias habitan sus nidos con su cría. Cabe notar aquí que la mayoría de las aves son migratorias. Según esta ley, no se permite talar árboles que tengan nidos de pájaro habitados. Si usted, el contratista, ve que están a punto de talar un árbol con nido de pájaro habitado, póngase en contacto con su ingeniero o inspector de proyecto de TxDOT. Los proyectos ubicados en o cerca de una zona que se haya identificado como hábitat de especies protegidas o en vías de extinción tendrán que respetar unas instrucciones más estrictas durante el periodo de la construcción. Deberán trabajar en estrecha colaboración con el inspector de construcción de TxDOT para cumplir con estos requisitos. Los planos del proyecto identificarán los lugares que hay que proteger para los hábitats y las especies locales. Las disposiciones de la Ley de Aire Limpio también podrían afectar la implementación de su proyecto. Uno de los principales objetivos del Departamento de Transporte de Texas es de mejorar la calidad del aire. Pero ¿cómo hacerlo? Hay unas cuantas medidas que se podrían tomar, así como limitar el tiempo de ralentí de la maquinaria de construcción o usar combustibles de bajo azufre y, por supuesto, controlar el polvo en la obra. Los planes de su proyecto deben incluir instrucciones para el control de la tierra y el polvo. Si tuviera problemas con este asunto, póngase en contacto con su ingeniero o inspector de proyecto de TxDOT. El ruido también es un factor importante y podrían haber disposiciones al respecto que afecten la implementación de su proyecto. Los planes del proyecto indicarán las zonas donde los reglamentos pertinentes podrían afectar el horario del trabajo. Es posible que se presente una denuncia si el ruido del proyecto excede los límites permitidos. En tal caso, póngase en contacto con su ingeniero o inspector de proyecto de TxDOT. El patrimonio cultural, que abarca lugares arqueológicos y estructuras históricas, también puede verse afectado por la construcción de carreteras. El Departamento de Transporte se ha comprometido a cumplir con la Ley Nacional de Conservación Histórica para proteger el patrimonio del Estado. Esto significa que antes de iniciar el trabajo de construcción hay que hacer una inspección arqueológica de la región. En caso de encontrar artefactos culturales durante la etapa de preparación de la obra, hay que tomar las medidas necesarias para conservarlos correctamente antes de continuar con el proyecto. Si encuentra artefactos con valor cultural, así como fragmentos de cerámica, puntas de flecha, herramientas de piedra, huesos, conchas, botellas de vidrio antiguas, etc., póngase en contacto con su ingeniero o inspector de proyecto de TxDOT. El plan del proyecto explicará los procedimientos especiales a seguir frente a cuestiones arqueológicas. Los planes también indicarán los lugares protegidos por motivo de estructuras culturales, líneas divisorias de propiedad, marcadores históricos, aceras y cementerios. También hay que tomar en cuenta una serie de reglamentos que rigen los materiales peligrosos y los residuos nocivos. El estudio ambiental para su proyecto debe haber identificado la existencia de materiales peligrosos en o cerca del lugar, así como tanques subterráneos de almacenamiento de petróleo o asbesto. Cuando ya estemos debidamente informados, debemos fijarnos en dónde podrían haber materiales peligrosos a lo largo de la ruta de la carretera que estamos diseñando. Antes de comprar cualquier parcela de terreno para obtener el derecho de paso necesario, hay que llevar a cabo una evaluación ambiental del sitio. Si este estudio encuentra alguna indicación de previa contaminación de la tierra o de las aguas subterráneas, se incluirán en los planes del proyecto las recomendaciones en cuanto a la limpieza necesaria o las medidas a tomar para evitar la contaminación. La seguridad es otra prioridad del Departamento de Transporte. No queremos arriesgar la salud de los trabajadores con la presencia de materiales peligrosos en la obra. En caso de detectar alguna condición contaminada en la tierra, el agua o en cualquier otro material, póngase en contacto con su ingeniero o inspector de proyecto de TxDOT. Estos reglamentos que se encuentran en los planes del proyecto también corresponden a derrames y fugas de aceite o combustible y a los descuidos en las tareas cotidianas.
En caso de derramarse una emulsión o combustible diésel, gasolina, aceite lubricante o cualquier producto químico que se utilice en la construcción de la carretera, póngase en contacto con su ingeniero o inspector de proyecto de TxDOT para garantizar una limpieza correcta, para hacer el informe correspondiente y para completar la documentación necesaria. En caso de tener algún problema ambiental con el agua, la flora y fauna, los humedales, los artefactos culturales, el aire, el ruido o materiales peligrosos, póngase en contacto con un representante o inspector de TxDOT para que le expliquen el procedimiento recomendado. Todos los componentes del sistema de administración ambiental son importantes. De hecho, usted está cumpliendo con una de las disposiciones del sistema ahora mismo mientras recibe la capacitación ofrecida en este video. Pero ahora vamos a concentrarnos en dos de los aspectos más importantes del sistema: las funciones y responsabilidades de los participantes y la comunicación. Los proyectos de construcción de carreteras son obras complicadas que pueden tener muchos problemas. La clave del éxito es entender todos los reglamentos ambientales que corresponden al proyecto y cumplir con todos y cada uno de ellos. Usted, como contratista, debe informarle a todo su personal de construcción para que sepan qué es el Sistema de Administración Ambiental, el EMS, y cómo el sistema les afecta a cada uno de ellos. A fin de cuentas, lo que nos interesa es evitar infracciones en todos los proyectos del Departamento de Transporte de Texas. Es importante evitar infracciones por varias razones. 1. Es la ley y es uno de los requisitos ambientales del proyecto. 2. Es uno de los objetivos principales del Departamento de Transporte. Y 3. Las infracciones retrasan el proyecto y eso no le conviene a nadie. Podemos evitar infracciones si cada miembro del equipo entiende las exigencias ambientales del proyecto y sabe qué es lo que debe hacer según las funciones y responsabilidades que le corresponden en su propio EMS, es decir, en su propio sistema de administración ambiental. Este es el sentido en el cual entendemos la importancia de la capacitación. La capacitación del equipo de trabajadores es un aspecto importantísimo del sistema de administración ambiental del Departamento de Transporte de Texas. Hay que entender la importancia de la calidad del agua, de los humedales, de los hábitats de flora y fauna y del patrimonio cultural de la región para poder protegerlos durante la construcción. Asimismo, hay que saber manejar correctamente los materiales peligrosos. Para lograr este objetivo, es importante que todos los que vayan a trabajar en la obra también entiendan perfectamente todos estos factores, lo cual nos remite a otro aspecto muy importante del proceso, la comunicación. El sistema de administración ambiental permite discutir y repetir estas obligaciones ambientales durante todo el proyecto de construcción, no solamente al comienzo. Usted debe estar constantemente explicándole a su personal qué es lo que deben hacer. Al mismo tiempo, debe estar siempre en comunicación con TxDOT para comprobar que el proyecto esté cumpliendo con los requisitos del sistema. Las instrucciones finales del sistema de administración ambiental se refieren al monitoreo y la toma de medidas correctivas. El sistema le exige a usted y a TxDOT hacer inspecciones frecuentes del proyecto para solucionar inmediatamente los problemas ambientales que podrían surgir, mantener al día los expedientes del proyecto y cumplir con los planes y las especificaciones del contrato del Departamento de Transporte del Estado de Texas. Con eso hemos vuelto al tema del mejoramiento constante que mencionamos al principio y al círculo de acción que nos obliga a planificar, hacer, comprobar, actuar. Por lo tanto, vamos a repasar lo que hemos aprendido. Ahora sabemos qué es un sistema de administración ambiental y hemos aprendido a identificar los elementos clave del sistema. Nos hemos informado sobre los diversos requisitos ambientales que podrían afectar el proyecto de construcción de carretera, así como las leyes que protegen el agua, la flora y fauna, el aire, el patrimonio histórico y cultural de la región. Ahora entendemos que hay leyes que nos protegen contra el ruido excesivo y los materiales peligrosos.
Ahora sabemos que si nos encontramos con un problema ambiental de cualquier tipo, debemos ponernos en contacto con el ingeniero o inspector de proyecto de TechStart. También hemos aprendido que siempre debemos revisar el plan del proyecto. Hemos aprendido que el contratista tiene la función y la obligación de garantizar que el personal de la empresa de construcción entienda el sistema de administración ambiental y los requisitos ambientales del proyecto. También aprendimos que la comunicación es fundamental para corregir los problemas ambientales y para cumplir con los requisitos legales. Por último, aprendimos que un sistema de administración ambiental significa un mejoramiento continuo y confirma el compromiso de la dirección de la organización en cuanto a las metas y prácticas correspondientes. El compromiso del Departamento de Transporte de Texas queda perfectamente confirmado a través de su sistema de administración ambiental. Dentro de poco, cuando los automovilistas pasean por la carretera que usted ha construido, tal vez no se den cuenta de todo lo que hemos hecho para proteger el ambiente. Pero si miran con atención al cruzar los ríos y los arroyos, o cuando pasan por las granjas y poblaciones históricas que recuerdan el patrimonio de este país, o cuando observan el hábitat y la vegetación en su estado natural, verán un medio ambiente que ha sido protegido por un sistema de administración ambiental, un hermoso paisaje que forma parte de la tradición de Texas. Es una manera excelente de construir carreteras en el siglo XXI.